Javier Vilanova, al secretario general de la universidad, el señor Pablo Nuevo, y a los reverendos Mosén Costa y Padre Manglano, que nos acompañan. Vivimos una evidencia, la evidencia de que están liquidando los fundamentos cristianos de nuestra sociedad y también borrándolos de nuestra historia. Solo hace falta recordar lo que sucedió hace pocos días con la Comisión Europea y su intento de evitar que se felicitara la Navidad, porque este hecho podía ofender a determinadas sensibilidades. Solamente hace falta reflexionar cómo se puede llegar a esta conclusión para darnos cuenta de que las cosas no están bien encajadas. En nuestro país, las leyes que vienen aprobándose son demoledoras, no solo para la cultura cristiana, también para la concepción moral y antropológica que ha enmarcado a nuestra sociedad y en parte todavía lo hace, pero también para el ejercicio de la libertad y de los derechos. La destrucción de lo cristiano se da en todas las partes, en todos los campos de nuestra vida social y política. La familia con hijos es discriminada, mientras se exalza el individualismo y la fugacidad de los emparejamientos. Algo, se ha dicho de paso, que es incompatible con el mantenimiento del estado del bienestar que todos tanto valoramos. En realidad, están promoviendo una sociedad que rechaza el don de la vida y, en consecuencia, es una sociedad que rechaza su propio futuro. Nuestra vida social y política se fragmenta, se polariza en extremos, desaparece el respeto, el perdón, la capacidad para reconciliarse. Y todo esto sucede precisamente porque estas son características de la cultura cristiana que están suprimiendo de nuestra sociedad. ¿Qué tipo de democracia quieren construir aquellos que basan la política en la negación, en la exclusión, en la cancelación del otro? Y en nuestro caso, de los valores cristianos y de quienes quieren aportarlos a la vida pública. ¿Qué democracia se puede esperar de todo esto? Ante esta situación no es extraño que se produzca el desánimo entre bastantes católicos. Católicos de buena voluntad que no encuentran respuesta en la institución eclesial o la que encuentran les parece insuficiente o imprecisa o tópica. Existe desánimo en un número creciente de padres que entregaron sus hijos a escuelas cristianas y se dan cuenta que en parte de ellas, solo en parte, lo que hacen es educarlos en la ausencia de Jesucristo y en la presencia insistente de la ideología de género. ¿Cuántos católicos no sienten en su intimidad superados su vida por todo este alud contrario a la fe, contrario a la cultura que ellos se encuentran inmersos, pero que en lugar de plantar el pie a tierra, entrelazar los brazos con los otros hermanos para así, juntos, responder a la carga que se nos echa encima, se ponen de perfil o se refugian en proclamas de repliegue. Repliegue que deja la sociedad en manos de sus destructores. Nada en Jesús justifica estas actitudes. Hemos de salir de nuestros reductos, dejar de señalarnos mutuamente los defectos, lo que no nos gusta, para pasar a unirnos en torno a lo importante, a lo que poseemos en común, Jesucristo, la Iglesia. Para ese pueblo, el pueblo de Dios, la desunión, la fragmentación
no es que sea pecado, es que es la esencia del pecado. La desunión es la esencia de nuestro pecado, porque nosotros somos el pueblo de la comunión y esto es incompatible con vivir separados unos de otros, desconfiando unos de otros. Pero al mismo tiempo, y esto hay que celebrarlo, hay brasas, fuegos que iluminan la fe y marcan el camino. Hay buenas escuelas cristianas, diócesis atentas a señalar la ruta a sus fieles, muchos sacerdotes comprometidos con la evangelización. Y todas estas bondades se manifiestan de forma especial en nuestros jóvenes que viven y dan testimonio de la fe. Son muchos y son diferentes. Son los jóvenes de la Escola Cor de Jesús, de las Guías y los Scouts de Europa, los jóvenes de FETA, son quienes participan en los movimientos Pro Vida, son los que rezan ante las clínicas abortistas, son los jóvenes de la Vitalidad de Jacuna. En la diócesis de Barcelona son también los jóvenes que se reúnen en torno al ejemplo de un mártir de 19 años de la Federació de Cristians de Catalunya, el beato Joan Roig Digel. Son estos y muchos más que no cito para alargarme, los que están presentes, los que constituyen facetas de este diamante tallado que es la Iglesia, una y santa. Todo esto es magnífico y además es necesario porque aporta vida, aporta esperanza, pero ya no basta. Todo esto ya no basta, a pesar de lo magnífico que es. Ya no basta si seguimos abandonando el espacio público político, las instituciones y las dejamos en manos de quienes aprovechan nuestra ausencia para dañar el bien común y hacer leyes que después debemos correr a paliar sin conseguirlo de una manera suficientemente completa. ¿Por qué no estamos presentes? ¿Acaso el espacio público político y la acción colectiva de los cristianos se ha de situar al margen de dar testimonio de Dios? Nuestro testimonio y acción constituyen la forma principal con la que Dios ha querido dar anuncio a la buena nueva. Esta es nuestra responsabilidad, nuestra gran responsabilidad, imposible de cumplir sin su gracia. Esta acción la define bien Lumen Gentium 9, cuando dice: como fin el dilatar más y más el reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final Él mismo también lo consume. Este pueblo mesiánico, nosotros somos el pueblo mesiánico, es un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituyó para ser comunión de vida, de caridad y de verdad, se sirve también de él como instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. Sí, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La única cuestión es si nos lo creemos y si actuamos en consecuencia. En el marco de esta primera Asamblea Cristiana Abierta, formulamos la siguiente declaración, que es una llamada, un signo al servicio de la movilización de los católicos y a la urgente y necesaria acción en común. Una declaración a la que llamamos Abad Oliva por el lugar donde se produce y por la significación de este obispo en la vida de la Iglesia.
Proclamamos antes que nada nuestra acción de gracias a Dios. Bendito seas, porque nos has dado a Cristo y nos llamas a asociarnos para el perfeccionamiento de todas las personas y sociedades. Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona creada a su imagen y semejanza. Por esta razón, actuamos para asegurar y promover la dignidad de la persona, de toda persona. Agradecemos a Dios el don único y extraordinario de la vida, raíz de toda alegría. Y por esta causa defendemos la inviolabilidad del derecho a la vida humana. Y por ello trabajamos para conseguir una sociedad que la acoja sin excepciones, la acompañe y la cuide. Bendecimos al Padre porque todo ser humano puede llegar a descubrir el bien en la ley natural inscrita en su corazón. Afirmamos al mismo tiempo la exigencia del reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre en una sociedad plural de cultura cristiana y rechazamos la actual exclusión de Dios de la vida institucional por lo que significa de ateísmo. Proclamamos con alegría el valor de la familia. Bendecimos a Dios por haber creado un ser humano, varón y mujer, y rechazamos que se quiera confundir esta verdad. Por esta causa, promovemos que las políticas públicas reconozcan y apoyen el valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad. Y afirmamos el pleno derecho de los padres a la educación de sus hijos sin intromisiones del Estado. Ante el imperio de la cultura desvinculada, del subjetivismo hedonista, Jesús nos pide entregar la vida para ganarla. Y por ello afirmamos el servicio a la caridad, es decir, el amor de donación forjador de vínculos fuertes. El amor que nunca aparece en los proyectos políticos ni económicos y que se hace tanto más necesario en la medida que crecen en las instituciones la burocracia de la despersonalización y son presa de intereses partidistas. Jesús defiende los derechos de los débiles y la vida digna de todo ser humano. Los santos padres han reiterado que la política es una de las más grandes expresiones de la caridad cristiana. Por esta razón, es urgente participar activamente en política de manera organizada. No está escrito que el testimonio, como cristianos al que estamos obligados, se deba dar solo individualmente. Como pueblo de Dios, tenemos también la obligación de dar testimonio colectivamente, y colectivamente significa en el espacio público, en la vida política. Todo ello para realizar el bien común, la justicia social y el servicio a los más necesitados. Tenemos en la doctrina social de la Iglesia la alternativa integral al actual sistema y modelo de sociedad. Y deseamos advertir que un grave peligro nos amenaza en el futuro inmediato y no podemos vivir de espaldas a él. Se trata de la reforma de la Constitución que elevaría al rango de derechos constitucionales los peores cambios que han introducido las leyes. No podemos seguir como si esto no fuera a suceder. Exige de nosotros una gran acción, una gran tarea cultural y política. El ser humano es el centro de la vida económica y social. Hemos de comprometernos, por ello, para resolver los gravísimos problemas y retos planteados. La opción por la justicia social y la preferencia por los pobres no se agota en la caridad, sino que reclama con más motivo
la acción política como alta manifestación de la caridad cristiana. Siempre y más ahora es necesario evangelizar la cultura. Debemos superar la situación de marginalidad del cristianismo en el actual debate cultural y convertirnos en alternativa. Y alternativa en este terreno significa también comunicación, porque sin ella, sin comunicación, no hay posibilidad de presentar las referencias, los buenos ejemplos. Afirmamos que la Iglesia debe hacer de las virtudes cristianas el fundamento de sus prácticas, a fin de ser testimonio eficaz en el mundo. Sin ellas, sin las virtudes, difícilmente seremos sal y fermento. Afirmamos que es decisivo recuperar para la vida política la virtud de la amistad civil, es decir, de la concordia. Todo lo dicho hasta aquí no entraña novedad alguna. Solo hemos recordado lo que nos pide la Iglesia, por ejemplo, en Christis Fidelis Laici. La novedad radica en decir que no puede pasar más tiempo sin realizar juntos todas esas tareas simultáneamente. La novedad radica en sentirnos llamados al encuentro para actuar juntos en al menos los tres ejes de trabajo: la evangelización de la vida pública política, la construcción de la alternativa cultural cristiana y la presencia en la vida política en unos términos eficaces en los resultados y distintos y superiores a los de la pugna partidista. Distintos y superiores a los de la pugna partidista. La novedad radica en proponer nuevas formas de organización que hagan realidad este encuentro. Las asambleas cristianas como espacios organizados de encuentro a las que nos autoconvocamos en la igualdad para trabajar en la formación en la sociedad de la corriente social cristiana capaz de configurar un nuevo sujeto colectivo por encima y más allá de banderas y consignas de los partidos. Una corriente organizada que socialice a los cristianos y a todas las personas que comparten esta cultura. Es hora ya de alzarse. Es hora de alzarse con la poderosa fuerza de la Trinidad, con la poderosa fuerza de Jesucristo, con la fuerza de la Iglesia, de sus santos, de sus mártires, de sus vírgenes, de sus testimonios, con la fuerza de las personas de bien. Es hora ya de alzarse en nombre de esta poderosa fuerza. Por eso llamamos en la preparación de esta Pascua a convocarnos en asambleas cristianas. Llamamos a los jóvenes a título personal y a sus organizaciones. Llamamos a maestros, profesores, padres, madres, a jubilados, a quienes están en paro, a trabajadores, directivos, empresarios, a todo tipo de profesionales, a los grupos parroquiales, a las asociaciones de oración y formación, a movimientos e institutos, a quienes lucháis por la vida y por la dignidad, a todos los cristianos. Llamamos a las gentes de buena voluntad, llamamos a los cansados, a los indignados, a los desanimados. Reunámonos para trabajar sin perder para nada nuestras respectivas especificidades y fines. Al contrario, la tarea en común ha de permitir potenciarlos. Cuando la Iglesia parece, solo parece, decaer, es el momento de renacer. Renazcamos mediante la acción conjunta portadora de sentido. No te preguntes qué harán los demás. Responde qué vas a hacer tú. Ese es el deber, esa es la llamada, ese es el desafío.
El desafío que nos aleja de aquellas palabras del Apocalipsis. Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Seamos la respuesta de quienes Dios dice: me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Seamos de estos 7.000. Gracias.